Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Entonces, en esta semana tenemos un poquito más de trabajo debido al contenido que vamos a desarrollar, que son las macro reglas, la cohesión, la coherencia, el resumen y la síntesis. Siempre seguimos en la primera unidad, técnicas y estrategias básicas de la lectura. Como les había dicho anteriormente, vamos a ver dentro de los contenidos el uso de las macro reglas. Para ello, primero vamos a conocer qué son las macro reglas, para qué nos pueden servir estas macro reglas, en qué nos van a ayudar. También vamos a abordar la parte de la coherencia y la cohesión. ¿A qué nos referimos con cada uno de esos términos? ¿A qué nos conlleva el estudio de esos dos términos? Y luego la elaboración de resumen y de síntesis. Dentro de ello, pues vamos a ver la diferencia que existe entre cada uno de ellos, porque resumir y realizar una síntesis son dos cosas muy diferentes. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de esas diferencias. Como objetivo es que ustedes apliquen estrategias de comprensión lectora para la elaboración del resumen y de la síntesis, mediante el uso de las macro reglas que ustedes mismos van a abordar el día de hoy y que yo les estaré explicando de forma breve. Las macro reglas. Las macro reglas, su nombre lo dice, son reglas que nos permiten a cada uno de nosotros reducir las preposiciones o las ideas de un texto a una sola macro proposición, ¿verdad? Y estas se pueden aplicar en el escrito con la finalidad de mejorar la escritura de la sintetización. Es importante que ustedes conozcan que el creador de la macro regla es Van Dyck, quien establece 4 reglas fundamentales que los lectores debemos utilizar cuando intentamos resumir el contenido de un texto. Estas reglas son la omisión, la selección, la generalización y la construcción o integración. Importante que ustedes conozcan en qué consiste cada una de estas reglas, ¿verdad? Es muy importante. Entonces veamos, mediante la omisión y selección, lo que se pretende es lo siguiente. Tengámoslo bien en cuenta, esta parte debemos de leerla y de manejar la información. ¿Por qué? Para que luego nosotros pues lo pongamos obviamente en la práctica, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar a la práctica es importante que manejemos esta primera parte. Entonces, mediante la supresión, toda información de poca importancia y no esencial con respecto a todo el texto puede ser omitida. ¿Y qué omitir? Es suprimir información, pero de distintas maneras. Omitimos aquella información que para los propósitos de nuestra lectura podemos considerar poco importante. O sea, toda aquella información que está de relleno. El autor insiste en que el hecho de que se omita no implica que la información en sí sea poco importante, sino que es información secundaria o poco relevante para la interpretación global del texto. Sin embargo, cuando seleccionamos, suprimimos información, es porque resulta obvio, porque es cuando seleccionamos, suprimimos información, porque resulta de algún modo redundante y por ende la información es innecesaria, muchachos. ¿Ya? Entonces, por eso es que hacemos uso de esta primera regla, que es la omisión o la supresión ¿de qué? De la información. Entonces, nuestras otras dos reglas es la generalización y la integración o construcción. Estas nos permiten sustituir información que están presentes siempre en el texto para que quede integrada de manera reducida en el resumen. Mediante la regla de generalización se abstrae de un conjunto de conceptos uno de nivel superior capaz de englobarlo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 5 conceptos, entonces yo extraigo información de estos 5 conceptos o de estas 5 ideas y solamente
formo un concepto con esas ideas que lo englobe a esos 5, ¿no? Para eso es la regla de generalización. Eso es muy importante. Esta regla de integración, cuando la proposición construida sustituye una serie de hechos por su consecuencia o causa. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo manejen. ¿Cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión? Lo primero es seleccionar la información relacionada con el tema que se va a tratar y organizarla. ¿Qué va de primero, qué va de segundo y qué puede ir al final? Entonces acá nos da una serie de recomendaciones. Debemos de distribuirla en capítulos, párrafos u oraciones, utilizando la estructura adecuada para cada tipo de texto, realizando previamente un ordenador gráfico. Ya ustedes ya saben lo que es un ordenador gráfico, eso lo vimos en el segundo encuentro. Ustedes hicieron práctica de esto. En cuanto a la cohesión, utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten la conexión entre sus distintas partes. Repeticiones de palabras, uso de sinónimos, hiponónimos e hiperónimos. El uso de palabras pertenecientes al mismo campo semántico. El uso de marcadores discursivos. Ya los marcadores discursivos también ya los vimos. Para mostrar la organización de la idea. Perdón. Muy importante esta parte porque es la que ustedes luego van a trabajar. Y el resumen. Entonces, partamos de que el resumen es una técnica básica para organizar la comprensión del texto que ustedes están trabajando. El resumen, muchas veces los documentos escritos cuentan con información adicional, como pueden ser repeticiones, ejemplificaciones que tienen la finalidad de afianzar la idea en el lector, de manera que cuando se ha logrado captar el objetivo del texto se podrá prescindir de la información superficial o superfluida, ¿verdad? Muy importante. La técnica del resumen es la abreviación de una información sin que ésta pierda su sentido original. Esto es muy importante. El resumen no debe de perder su sentido original. Existen dos formas de realizar resumen de texto. Cuando las frases originales textuales o bien usando palabras propias sin distorsionar las ideas originales. Entonces este es el resumen. Entonces tenemos el resumen textual, que es seleccionando las ideas principales de forma textual tal y como aparecen, valga la redundancia, en el texto. Y el resumen por paráfrasis, que es donde ustedes van parafraseando sin perder qué cosa, el mensaje y la idea que el texto me está dando, ¿verdad? De estas dos formas de resumir, la mejor para desarrollar la habilidad para escribir es la segunda. ¿Y por qué decimos la segunda? Porque es la de parafraseo. Esto les permite a ustedes también desarrollar, ¿verdad?, la parte cognitiva, la parte de que ustedes desarrollan esa idea donde ustedes interpretan y dan su punto de vista. Entonces por eso decimos de que es la mejor forma que ustedes pueden utilizar para resumir. En conclusión, el resumen es la representación abreviada y precisa del contenido de un documento sin interpretación crítica y sin distinción del autor del análisis, es decir, una breve redacción que recoja las ideas principales del texto. Importante, la elaboración de un resumen se inicia con las siguientes actividades. Estas pueden variar, muchachos. Aquí es donde nosotros utilizamos diferentes técnicas para trabajar la parte del resumen. Lo primero, lectura cuidadosa del texto, leyendo tantas veces como sea necesario, poniendo atención especial al título, porque recuerden que el título anuncia el tema que se tratará o abordará en el desarrollo de ese texto. En el transcurso de la lectura también vamos haciendo aclaración del vocabulario de acuerdo con el contexto en el que se emplean las palabras. De igual manera vamos identificando los párrafos que componen el texto. Una vez que nosotros identificamos esos párrafos que componen el texto, localizamos las ideas principales y secundarias que están dentro del mismo. Esto resulta práctico marcándolos con alguna señal. Ya saben que las pueden subrayar, las pueden resaltar. Ya eso queda a disposición del estudiante.
Entonces, es muy importante que ustedes elaboren también oraciones clave, identifiquen oraciones clave o seleccionen palabras clave para representar las ideas básicas del texto. Acuérdense que esto lo realizamos en un borrador. Se pueden usar las oraciones ya elaboradas. Luego se le da la coherencia al texto y aplicamos las macro reglas, suprimiendo ¿qué cosa? La información innecesaria. Importante, cuando ya tenemos esa parte, corregir el resumen. Es necesario buscar que las ideas se digan de la forma más sencilla y precisa, concisa y posible. Para ello se eliminan las frases o palabras no esenciales en la descripción de las ideas básicas. También se aclaran o corrigen las ideas que aparezcan confusas o imprecisas, revisando la ortografía, muy importante, y la sintaxis del texto resumido. Entonces ahora vayámonos a esta parte muy esencial, que es la síntesis. Es que tenemos un concepto bien sencillo para que ustedes lo puedan entender. Se refiere a la composición propia de un conjunto de ideas a partir de sus elementos separados en un previo proceso de análisis. Sencillo, conceptos. Algo muy importante, las diferencias entre un resumen y una síntesis. Entonces decimos que el resumen se hace a partir de ¿qué? A partir de las ideas principales del autor, las cuales deben ser absolutamente precisas y sin modificaciones. Esas ideas dijimos que no las podíamos modificar, sin opiniones ni acotaciones de quien lo está realizando. Suele transcribirse literalmente. Aquí nos habla solamente de la parte literal, pero recuerden que también las podemos parafrasear, ¿verdad? Las palabras que engloban la idea principal a fin de no modificar el sentido original del texto. O sea, aquí aclaro, una vez que nosotros estamos parafraseando, no podemos modificar el sentido original del texto. Mucho cuidado en esta parte, ¿verdad? Porque si no, entonces se nos puede convertir en una síntesis que suele realizarse con palabras propias de quien lo realiza. O sea, que la síntesis se realiza con palabras propias de quién, palabras propias de ustedes. Tampoco se debe cambiar el concepto que los autores quisieron o quieren transmitir en ella. Se puede ampliar las ideas y organizarlas debidamente como le convenga a la persona que lo realiza. Eso es muy importante saberlo, que nosotros, aunque aquí podamos dar nuestro punto de vista, no podemos cambiar conceptos que los autores nos han facilitado. Al contrario, partimos de ellos para nosotros poder dar nuestro punto de vista, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que existe entre cada una de estas dos técnicas de estudio. Entonces, estudiantes, es muy importante de que vuelvan a leer esta información detenidamente, vayan haciendo sus anotaciones en su cuaderno, porque luego en la opción tarea del aula virtual, ustedes van a realizar un resumen. Y ese resumen lo van a realizar siguiendo los pasos que hemos visto en esta presentación. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos a la orden. Espero que esta presentación haya sido de mucha ayuda y agradezco la atención brindada. Buenos días.